una cosa confirmada para Ripley, de verdad, para no creerlo, es que ayer el senador Napoleón Gómez Urrutia le propuso en el Senado de la República que cada 20 de septiembre se celebre el Día Nacional de la Democracia Sindical. Y le digo que parece una broma de mal gusto, pero es cierto, Gómez Urrutia, quien heredó de su papá el sindicato minero y quien es un ejemplo de la antidemocracia sindical, ha presentado esta iniciativa que además le aprobaron en el Senado. Por si en el Senado de la República no conocen la historia, pues les vamos a dejar en www.cindnoticias.mx y aquí en este video en YouTube y en las demás redes sociales algunos antecedentes. A ver si les da un poquito de curiosidad investigarlos. Vamos, el reto es que no nos crean, pues, no nos crean. Investíguenlo, ¿no? Pero miren, déjenme decirles algo, señores senadores y senadoras, con todo respeto, Napoleón Gómez Urrutia jamás en su historia ha sido electo democráticamente como líder sindical. Nunca. Probablemente si estudian un poco la historia del sindicato minero, descubrirán que Napoleón Gómez Urrutia, ni siquiera fue alguna vez trabajador. Era hijo del líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Sada. Y lo único que hizo fue esperar a que su papá falleciera, y cuando su papá fallece, hizo maniobras legales y ocupó la dirigencia del sindicato. Nunca fue electo, Ni él lo formó, ni fue electo. Lo heredó de su papá. De acuerdo a los estatutos del sindicato minero, su nombramiento al frente de la Secretaría General del Sindicato Minero concluyó el pasado 31 de mayo de 2020. Pero, de conformidad con las reformas a la Ley Federal del Trabajo, debió haber convocado a elecciones 10 días de anticipación a esa fecha. No lo hizo. Las prolongó, las postergó y puso como pretexto el COVID-19. Pero ese no es realmente el problema, porque aun cuando hubiera tenido que llamar a elecciones, usó Gómez Urrutia su posición privilegiada de senador. Él conoció la redacción de la propuesta de reforma laboral que hizo el presidente López Obrador a finales de 2018, principios de 2019. En mayo de 2019 se promulgó la ley, la nueva reforma laboral, la nueva ley laboral, que entre otras cosas contemplaba eso, que hubiera las garantías para que toda la vida sindical se democratizara. Es decir, la propuesta del presidente López Obrador es que todos esos líderes eternos, todos esos líderes charros que estaban setemistas, independientes supuestamente, los telefonistas, todos los que llevaban años metidos en sus sindicatos inamovibles, pudieran ser eventualmente removidos gracias al voto democrático de los trabajadores. Eso es básicamente lo que promovió la reforma laboral. Bueno, Gómez Urrutia conoció cómo venía la reforma laboral, hizo 10 cambios a los estatutos. Antes de la reforma laboral, 10 cambios a los estatutos para que esa reforma no le aplicara. Le voy a leer 5. A ver qué opina. 1. Primero, creó una figura que no existía en el sindicato, la de presidente del sindicato. ¿Quién cree que ocupó ese nuevo cargo? Él. Se convirtió de secretario general a presidente. Lo segundo que hizo fue poner como que uno de los requisitos para ser candidato a presidente, el cargo que acababa de inventar, es que se tendría que ser actualmente o haber sido secretario general los últimos 40 años. O sea, el único que podía cumplir ese requisito, ¿quién cree que era? Él. Es el único, porque ha sido, después de su papá, el único secretario general. Reformó el estatuto para que el artículo 23, que habla de la destitución del presidente, se pueda dar exclusivamente por la decisión unánime del Comité Ejecutivo Nacional y el Comité General de Vigilancia. Y resulta que, además de ser el presidente del sindicato, él es el secretario del Comité Ejecutivo Nacional. Así que solamente él se puede destituir a él mismo. ¿Qué le parece esa? ¿Le parece democrático? Eso está en los estatutos, no lo estoy inventando. Si algún senador duda de lo que aquí estoy diciendo, pues lo retamos a que nos hagan saber lo contrario. Está en los estatutos, está publicado en la página web de la Secretaría del Trabajo. De ahí sacamos la información. Miren,
uno de los cambios que están ahí en los estatutos, no sé si ya los modificaron, pero uno de los que habían publicado, por ejemplo, en el artículo 146 dice, es obligación de los sindicalizados asistir a las manifestaciones. Si no van, automáticamente dejan de ser socios del sindicato. Y eso que es democrático, ¿eh? Y por último, si un trabajador minero deja de pagar su mensualidad al sindicato, su cuota sindical, presenta una queja en contra de su líder sindical, o se cambia de equipo deportivo sin autorización de su líder sindical, lo suspenden del empleo hasta por 5 años. Esos son los estatutos del sindicato de Napoleón Gómez Urrutia, del cual es presidente, dueño y secretario general, y del cual no va a poder ser movido según los estatutos, pero ayer pidió que el 20 de septiembre sea el Día Nacional de la Democracia Sindical. ¿No les digo? Pues por personajes como este, hay quienes nos cuesta mucho, pero mucho, mucho todavía procesar de que no son iguales como los que han gobernado este país por tantos años y tanto daño hicieron. Y ahí siguen.